nos va a exponer sobre una aproximación a repensar lo afroperuano desde las humanidades. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Activa tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, sí se te escucha, Ricardo. Ok, estupendo. Gracias, Hilary. Bueno, Me dejo con la exposición. Recordarte que tienes 20 minutos y al público que está presente también recordarle que puede hacer sus preguntas para que luego de la exposición pueda responderlas, Ricardo. Muchas gracias. ok, estupendo. Entonces, voy a comenzar. Yo prefiero hablar, dialogar, comentarles un poquito y no tanto mostrar una diapositiva porque si no yo mismo me pierdo. Así que, en primer lugar, gracias a los organizadores por aceptar este momento de compartir, por generar estos espacios tan importantes sobre temas tan poco tocados, sobre todo en una cultura que va tan rápido como el mundo actual, ¿no? El tema de las humanidades. Y yo he querido presentarles una aproximación a repensar un tema que pocas veces se ve dentro de las humanidades, ¿no? Que es el tema de la cultura afro, en este caso en el Perú, de la cultura afroperuana, ¿no? Y por eso, en el marco de lo que nos permita el tiempo, quisiera presentar algunas reflexiones en torno a eso, en torno a la cultura, a la historia y a la educación. En mi caso, yo soy historiador de profesión, así que vamos a tratar de reflexionar un poquito sobre eso, ¿no? Lo primero es que nos situemos todos en el espacio de repensar las humanidades clásicas como uno de los mayores retos que se nos viene en el siglo XXI. Ya adelantaba que vivimos en un mundo de tantos cambios, de redes sociales, aglutinados por muchas cosas y por inmersos en la misma tecnología, que cada vez hay menos espacio para la reflexión. Sin embargo, considero, y como parte de las lecturas que voy teniendo, que sin esos espacios de reflexión donde sistematicemos la cultura y busquemos, digamos, aportar de una manera desde diferentes ópticas, desde diferentes disciplinas que aglutinan las humanidades, como la literatura, la historia misma, la psicología, entre otras ramas, poder aportar a la gran reflexión de la cultura. Entonces, eso vendría a ser, digamos, el eje conductual de todo lo que yo voy a referirme el día de hoy, de cómo repensar lo afroperuano, desde esta perspectiva humanística. Porque además, bueno, yo tengo muchos recuerdos como parte de mi formación también en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entonces, no concibo la historia misma o las humanidades sin una reflexión permanente sobre lo que es el ser humano, sobre nosotros mismos. Y bueno, mis raíces afroperuanas me llevan a pensar sobre todo en esto que es importante. Pero yo he separado y pienso en algunas características claves para comprender las humanidades en el siglo XXI y al mismo tiempo cómo estas características nos vinculan directamente con lo afroperuano, ¿no? Una gran característica de las humanidades clásicas, si pensamos en este gran movimiento humanista del siglo XV y parte del XVI, es esta construcción de un modelo global, tal y como se pensó en aquella época, que es hoy en día más importante que nunca. Para analizar gran parte de los problemas actuales necesitamos esta perspectiva global de la cultura que nos brinda las humanidades, ¿no? Sin ir muy lejos, todos estamos atravesando por esta pandemia que nos lleva también a reflexionar sobre una serie de temas, ya no a escala solo nacional, sino en perspectiva global. Y esta construcción del mundo que empezó con el descubrimiento de América o el redescubrimiento de América, si la conquista de América, si queremos entenderlo así, nos lleva a plantear este modelo global con muchas características propias de hoy en día, ¿no?
Pero un segundo punto quizá más importante viene al vínculo en el cual vamos a caer más adelante también sobre la pedagogía y las humanidades, ¿no? Yo creo que una de las características fundamentales también de los estudios humanísticos es el brindar constantemente un renovado espíritu pedagógico. Lo pensaban así los importantes humanistas de la época clásica y es más importante hacerlo hoy en día, ¿no? Y esto viene vinculado necesariamente a una tercera característica que vendría a ser la aproximación al conocimiento del otro. Digamos que uno de los grandes aportes de las humanidades a lo largo de toda su historia, pero pienso en esta parte, en la etapa clásica de las humanidades, es el aproximarse a realidades que no eran conocidas. Ya hablábamos hace un minuto del descubrimiento de América y de todo lo que eso trajo en la revolución del pensamiento humanístico, el hecho de traducir, de escribir gramáticas en lenguas americanas como el quechua, el aymara, el guaraní, en el caso del Paraguay, refuerzan este sentido de que las humanidades se aproximan a un conocimiento necesario del otro. Y ese conocimiento necesario del otro no ha dejado de ser importante 500 años después de este momento clásico de las humanidades. Creo que esta es una de las características más presentes sobre las cuales reflexionar hoy en día, ¿no? Y además, creo que como cuarta característica, también es importante mencionar la posibilidad de una comprensión intercultural y de una fusión, si la palabra nos ayuda, de la propia cultura, la propia realidad en la que uno vive, en una cultura más global, ¿no? Y esta es la gran dicotomía, si queremos llamarlo así, en la que se ven las humanidades, cómo interpretar los orígenes propios, la cultura propia en un escenario mucho más amplio y más complejo. Yo creo que pensando ya las humanidades a lo largo de este congreso, he escuchado varias de las ponencias y nos llevan a eso, básicamente, a repensar unas humanidades útiles, si la palabra no nos queda grande, en el sentido actual. Y yo quisiera vincular todos estos puntos que ya he señalado, estas cuatro características, a la historia afroperuana, ¿no? Si queremos analizarlo, la historia afroperuana, la producción historiográfica sobre lo afro en el Perú, sobre lo negro, se ha entendido casi siempre como una suerte de producción historiográfica sobre la esclavitud, ¿no? Hay grandes trabajos sobre la llegada de los pueblos africanos, de estos africanos que llegaron esclavizados al Perú, pero yo creo que en el marco de repensar las humanidades, ¿qué nos puede aportar estas características que hace un momento mencionaba a reconceptualizar lo afro? Es, en primer lugar, repensar los 500 años de historia afro en el Perú, ¿no? A todos nos han enseñado que los afro, los negros llegaron esclavizados, ¿no? Y creo que en la historia que nos enseñan en el colegio se termina allí, ¿no? Y en muchos casos en las universidades también únicamente se toca ese espacio en el cual hombres y mujeres afroperuanos, africanos y sus descendientes dieron la vida, ¿no? Pero yendo más allá, es posible establecer al menos 6 grandes momentos en el devenir de la historia peruana, en el cual el pueblo afroperuano tiene una participación importante y diferenciada, si queremos entenderlo como una historia afro dentro de la gran realidad de la historia peruana, ¿no? Entonces, yo me voy a permitir reflexionar algunas ideas sobre esto para luego continuar acerca del aporte importante de las humanidades en esta reconceptualización, ¿no? El primer momento para pensar la historia afroperuana viene a ser todo ese largo periodo del cual ya se ha hablado y se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo porque es parte de la base para comprender nuestra diversidad cultural, ¿no? Que es el momento de la conquista y los 300, aproximadamente 300 largos años
del virreinato, ¿no? Que es donde la configuración social en el Perú se hace cada vez más compleja y de lo cual se ha escrito mucho sobre lo afro. Pero además es más importante tomar atención también a las otras etapas, ¿no? A lo cual yo me voy a referir ahora. Bueno, en el tiempo del virreinato, en el tiempo colonial, tenemos grandes aportes de lo afro, desde la cultura, la religiosidad, el Señor de los Milagros mismo, Martín de Porras, entre otros detalles. Pero digamos que eso es lo más conocido, ¿no? Además, un segundo estadio sería hablar de la participación afro en el largo proceso de independencia, ¿no? Y en este proceso de independencia, para hablar de la historia afro, habría que comprenderlo con una categoría que sería la independencia incompleta, porque al mismo tiempo que en 1821 se apertura un momento importante, si queremos así hablarlo, para comprender las políticas públicas hacia la población afro, que es la famosa libertad de vientres de José de San Martín, ¿no? Donde ningún nacido se convertirá en esclavo a partir del 28 de julio de 1821. Al mismo tiempo, esto marca un gran problema para toda la población que existía en el Perú y que aún continuaba en esclavitud y va a continuar en esclavitud durante cerca de 30 años. Precisamente el día de hoy, 3 de diciembre, celebramos un año más, conmemoramos, de la firma de la abolición de la esclavitud. Entonces, hecha recién en 1854 por Ramón Castilla, ¿no? Allí también hay una serie de cosas que reflexionar. Pero estamos hablando que el Perú nace a la independencia, pero al mismo tiempo tiene gran parte de su población, los afrodescendientes, que no constituyen parte de la libertad anhelada en este escenario de independencia, ¿no? No va a ser recién hasta 30 años después que se va a conseguir, ¿no? En medio de una compleja guerra civil, donde también hay que reconocer diversidad de actores, no es solamente que Ramón Castilla se le ocurrió firmar un decreto y fue de pura voluntad y benevolente. Eso es una cosa que hay que también analizar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa después de este? Digamos que entramos a la mitad del siglo XIX como los estudios sobre lo afro nos llevan a pensar que, bien, tuvimos una larga presencia en lo colonial, en el virreinato, donde además gran parte de la población de Lima, de la Lima amurallada, era población de origen africano y afrodescendiente que trabajaba en las zonas agrícolas cercanas a la ciudad y también en mayor parte como servidumbre en las casas, pero luego en esta segunda etapa ya hay muchos libertos, hay muchas personas que han comprado su libertad y hay muchas personas que también ya han nacido después de la libertad de vientres de José de San Martín y que ya para el tiempo de Castilla tendrían aproximadamente 30, 35 años, ¿no? Pero ¿qué viene después? ¿Qué sucede después de la abolición de la esclavitud, ¿no? Si me permiten un paréntesis, también hoy se celebra la abolición del tributo indígena que se quita junto con la esclavitud. Así que eso también nos merece una reflexión. ¿Qué sucede después de la abolición, después de 1854? Evidentemente, lo afro jurídicamente ya pasa a ser parte de la identidad nacional, o por lo menos del pueblo peruano, ¿no? Con una serie de desigualdades que hay que señalarlos. Si bien es cierto, antes en la época colonial, lo afro tenía categorías establecidas, mulato, sambo, cuarterón, y así podríamos seguir toda esta relación de interpretaciones sobre el mestizaje. Después de la abolición de la esclavitud, simplemente van a ser peruanos, ¿sí? Y esta inclusión, si queremos llamarlo así, a la identidad peruana, también va de la mano con una gran invisibilización de la población afro, ¿no?
porque por más de que haya sido abolida la esclavitud, en las políticas públicas no se materializan grandes cambios para poder incluir a la población afro en el discurso nacional. ¿A qué me refiero? Que esta tercera etapa podría ser entendida como una criollización de la herencia afro en el Perú, ¿no? Para todos es muy conocido que no existe la música criolla sin el cajón, ¿no? Y que muchos de los principales compositores de música, intérpretes, me tengo que remontar al siglo XX ya, pero Lucha Reyes, el Sambo Cabero, quizá un menos famoso Augusto Ascuez, porque quien por él celebramos el Día de la Marinera en el Perú y fue uno de los principales compositores de Marinera fueron afro, pero sin embargo no se reconoce como tal o no hay una sistematización orgánica dentro de la sociedad de la herencia de lo afro, sino existe lo afro dentro de la cultura criolla. Y esto es parte de una investigación más grande y más compleja que estoy haciendo, pero sin embargo me gustaría adelantar algunas cosas. ¿Qué sucede después de la abolición de la esclavitud hasta mediados del siglo XX? ¿No? Son prácticamente 100 años donde lo afro está en la sociedad peruana, está en la sociedad limeña. Los mayores equipos de fútbol de la época tienen a grandes exponentes de la cultura afro. Bueno, no se entiende tampoco Alianza Lima sin el aporte de los afro que jugaron al inicio, en las primeras generaciones, ¿no? Entonces, pero ¿por qué están invisibilizados dentro de la cultura de estos 100 largos años? Porque precisamente las políticas públicas y la noción sobre lo afro era algo distinto a lo que vemos ahora, ¿no? Sin ir a mayor detalle. Lima misma, o la herencia afro, se piensa de que a mediados del siglo XX vuelve a florecer una suerte de renacer cultural de lo afro de Lima, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que va pasando en otras regiones, cuando en realidad no es así. La presencia afro de Lima, que luego vamos a interpretar, vamos a entender a partir de lo recopilado por Victoria Santa Cruz, por Nicomedes Santa Cruz, se debe en gran medida a una presencia afro de migrantes afros en Lima. Migrantes que vienen de lugares como Aucayama, Huaral, aquí al norte, o Cañete, al sur, ¿no? Cañete es reconocida después por ser la cuna del arte negro, pero no es precisamente porque en Cañete surgió esta revaloración del arte negro, sino que los migrantes, como familias tan emblemáticas como la de Caitro Soto, la misma Susana Vaca es de Cañete y es hija de migrantes a Lima, Ronaldo Campos, que también son de la misma zona, o los famosos Vázquez, también van a explicar de alguna manera el aporte de los migrantes a la construcción de lo afro en el Perú. Dicho esto, de esta tercera etapa, que es muy compleja y hay muchas cosas aún por estudiar, habría que también reconocer lo siguiente, que ya viene a ser nuestra historia reciente, lo que mencionaba hace un momento del renacer cultural afro en cuanto a la participación de Victoria y de Nicomedes Santa Cruz. Que además de ellos y detrás de ellos y junto con ellos hay una serie de personajes que hoy merecen ser revalorados y estudiados. Ya mencionaba estos personajes en cuanto a las migraciones y quizás sin ellos, sin este aporte de la migración y de la complejidad del escenario, no tendríamos hoy un legado cultural, por ejemplo, el del Perú Negro, no tuviéramos una ganadora del Grammy, de su tercer Grammy en este año. Entonces, a partir de los años mediados del 50, 60 y 70, vemos una revaloración de lo afro, pero ya no dentro solamente de lo criollo, sino lo afro entendido como categoría propia dentro de la construcción. Es decir, han tenido que pasar cerca de 460 años para empezar a incluir lo afro a un discurso nacional.
a una identidad afro compleja dentro del discurso nacional. Pero al mismo tiempo, esto va a devenir en una serie de estereotipos y en voltear la mirada solamente a lo afro desde el punto de vista artístico, lo que va a generar también otra serie de problemas. No va a ser hasta ya en el siglo XXI, aproximadamente en el 2000, poco antes, que se van a ir sistematizando otros esfuerzos de comprender lo afro ya en otros escenarios, como vienen a ser la participación política, los derechos humanos, la reivindicación y las conmemoraciones de lo afro, entre otros detalles, ¿no? A todo este proceso, que vendría a ser una quinta etapa de la historia afro en el devenir nacional, podríamos llamar de la etapa de la afroperuanidad. ¿Por qué? Porque va a ser recién a partir de ese momento que se va a comprender o se va a utilizar específicamente ese término, ¿no? De afroperuano. Justo hoy, esta mañana conversaba con algunos colegas investigadores y recordábamos cómo antes se utilizaba el término negritud, que también es una forma de comprender. Evidentemente solo hace referencia al color de piel, ¿no? ¿Y qué pasa con todos aquellos afro que no son, que no tienen características, eh, que no tienen características fenotípicas afro, pero que también son considerados dentro de lo afro? ¿Y a qué voy con esto? Que lo afro en el Perú merece ser analizado desde una mirada más compleja y completa. Y esto lo aporta evidentemente las humanidades. Es decir, si tenemos en cuenta las humanidades y su vínculo con esta realidad compleja y sobre todo con el conocimiento del otro, la historia peruana y la historia afroperuana tienen que ser analizados de una manera mucho más amplia. Finalmente, para ir cerrando, creo que uno de los puntos más importantes que vincula este repensar lo afroperuano con las humanidades es la educación, la necesidad de una educación intercultural que evidentemente conecte la realidad peruana. Se han hecho muchísimos esfuerzos por una educación intercultural en quechua y en lenguas amazónicas, lo cual está muy bien, pero lamentablemente lo afro no tiene una lengua propia. Entonces, ¿cómo hacer una educación intercultural para el pueblo afroperuano? Es aquí donde las investigaciones en humanidades cobran un papel importantísimo. Lo primero es ampliar miradas. Lo segundo es seguir combatiendo una serie de conductas y estereotipos que llevan a la desigualdad y la discriminación, ¿no? Desigualdad de oportunidades, entre otros detalles. Como el título de esta mesa tiene que ver con una formación de una nueva cultura y vinculado a la convivencia, es importante reconocer en la historia afro un elemento de cohesión de la historia nacional. Yo creo que solamente así podemos especificar en que las humanidades pueden ayudarnos a repensar el concepto de afroperuano, el concepto de la historia afro en el Perú. Entonces, por allí irían mis reflexiones. Así que muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias a ti, Ricardo, por esta exposición sobre la investigación que has realizado y que nos deja una gran reflexión, ¿no?, sobre repensar este concepto de lo afroperuano. No tenemos preguntas del público, pero de todas maneras yo te agradezco. Igual si es que tienes alguna reflexión final para compartirla con todos las personas que están presentes antes de pasar a la siguiente ponencia. Sí, gracias, Hilary. Bueno, básicamente que estamos en un proceso de conmemorar el bicentenario y este bicentenario nos tiene que llevar a pensar en la nación que queremos ser, ¿no? Y la primera característica de esta nación es reconocernos diversos y que cada una de las partes del Perú, cada uno de los pueblos del Perú, merece ser representado en la gran historia, ¿no?, de lo que hoy conocemos como Perú. Básicamente eso, ¿no?
Gracias, Ricardo, por tu gran aporte en este congreso. Vamos a continuar ahora con la siguiente ponencia, con el siguiente trabajo que está a cargo de Esther Sánchez, quien nos va a hablar sobre la educación afectivo-sexual en personas mayores, revisión bibliográfica y propuesta de actuación. Buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes. Mucho gusto tenerte aquí. Voy a compartir la pantalla, que he preparado un PowerPoint. Perfecto. Ahí, vale. Recordarte, Esther, que tienes 20 minutos y también recordarle al público que puede hacer sus preguntas mediante el chat. Vale, perfecto. Bien, pues voy a comenzar. Yo he querido trabajar el tema de las humanidades a través de la educación afectivo-sexual en personas mayores. Pues soy educadora social y he realizado una revisión bibliográfica y una propuesta de actuación. Bien, ¿por qué he elegido este tema? Pues en primer lugar, como todos sabemos, en los últimos años ha habido un gran aumento en la esperanza de vida, las personas mayores de 65 años, lo cual conlleva una necesidad de generar mayores investigaciones e intervenciones para la mejora de la calidad de vida y del bienestar de estas personas. Sin embargo, existen muchos comportamientos, muchas actitudes en forma de estereotipos, prejuicios hacia las personas mayores en general, pero sobre todo hacia la sexualidad en las personas mayores, que inhiben sus deseos y no les provoca satisfacer de manera óptima estas relaciones. Además, existe una escasa investigación científica en torno a la sexualidad en las personas mayores. La mayoría de estudios se han llevado a cabo en Estados Unidos y están sobre todo centrados en la actividad sexual, que es el número de relaciones sexuales, así como en los intereses sexuales, que son como por ejemplo utopías, sueños, pero se olvida mucho el componente afectivo. Y es lo que se pretende resaltar con esta investigación, la importancia de dicho componente dentro de la sexualidad. Para realizar el marco teórico, como bien he dicho, es una revisión bibliográfica, entonces voy a coger información de otros artículos ya redactados. En primer lugar, pues bueno, quería citar un informe de las Naciones Unidas. Se me ha olvidado decir que soy de España y que este informe abarca acerca de que en el año 2050 España va a ser el país más envejecido del mundo, con un 44,1% de la población mayor de 60 años. Estos datos científicos aportan la necesidad de intervenir y de generar mayores investigaciones para poder trabajar un campo tan importante como el de las personas mayores. Y he querido también resaltar el papel de la educación social, tanto en las investigaciones como en la intervención con personas mayores, puesto que los educadores sociales cuentan con una serie de capacidades para potenciar a las personas mayores en el desarrollo óptimo de su bienestar personal. Como he dicho, la educación juega un papel muy importante y lo que se pretende a través de ella es remodelar el concepto de sexualidad, más allá del componente meramente biológico, que muchas veces se entiende solo así, y darle un punto de vista más holístico, centrado también en el componente afectivo de la misma, que muchas veces se olvida. Pues no tenemos que olvidar los valores de la educación afectivo-sexual, que son la igualdad, la diversidad, la solidaridad, la ternura, el placer, la comunicación, la responsabilidad y la afectividad. He querido también hacer referencia a los estereotipos existentes hacia las personas mayores. Fernández 2012, en su libro sobre psicología en la senectud, recoge 3 diferentes estereotipos relacionados con la sexualidad. El primero de ellos sería el tabú del incesto, que consiste en la creencia de que las personas que forman parte de nuestra familia, es decir, nuestros antecesores, no pueden mantener relaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque los vemos como personas asexualizadas, no concebimos la sexualidad dentro del núcleo familiar.
Además, consideramos que las personas mayores son unas personas con unas faltas de cualidades físicas para poder mantener este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a la parte biológica y olvidamos que la sexualidad está mucho más allá de eso, como he dicho anteriormente. Entonces pensamos que si estas personas mantienen relaciones, pueden desarrollar enfermedades, hacerse daño, etc. Y luego, por último, estaría el mito de la eterna juventud, que, como todos sabemos, nos vende siempre unos cánones de belleza relacionados con la gente joven, los cuerpos perfectos, el maquillaje perfecto, todo perfecto. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas mayores? Las personas mayores tienen arrugas, sus cuerpos ya no están tan bien, muchas personas consideran que no aporta nada a la sociedad, entonces vincular la sexualidad hacia una cosa hacia un físico que no atrae, no se considera positivo dentro de la sociedad. Bien, he querido también hacer una tabla con aspectos que me parecían más importantes para no enrollarme mucho en cuanto al marco teórico. En primer lugar, quiero resaltar los cambios corporales. Bueno, en las mujeres, como todos sabemos, aparece la menopausia, que conlleva una serie de cambios físicos y biológicos, que puede repercutir en una menor lubricación de la misma, pero eso no quiere decir que no puedan mantener relaciones, como mucha gente piensa. En los hombres lo mismo, hay una disminución en la capacidad reproductora, menor número de espermatozoides, también hay una disminución de la testosterona y también pueden generarse problemas en cuanto a la erección, pero eso no quiere decir que no puedan desarrollar las relaciones sexuales sin ningún problema. En cuanto a las enfermedades, pues bueno, en la vejez se dan muchos tipos de patologías. He querido resaltar lo que me parece así más relevante: patologías cardiovasculares, hipertensión, patologías pulmonares, por ejemplo, de tratamiento con corticoides, patología urológica, infecciones e incontinencia urinaria, patología osteoarticular, que no impide las relaciones sexuales, pero sí que puede provocar que las mismas sean más dolorosas. Patologías psiquiátricas, como por ejemplo depresión, tiroides, y patologías neurológicas como Parkinson o demencia. En cuanto a las relaciones sexuales, las personas mayores estas suelen darse entre 2 o 3 veces al mes. Pero querría resaltar que estas son formas de sexualidad relacionadas con la genitalidad, que son las que se dan en menor frecuencia, pero otras prácticas como besos y abrazos, que es lo que se pretende potenciar, sí que se dan con mayor frecuencia. Y por último, en cuanto a los roles de género, que me parecía muy importante meter este bloque también en la investigación, establecer que las personas mayores tienden a ser más flexibles y en general se produce un debilitamiento de los roles de género, puesto que existe una mayor preocupación por llevar a cabo una vida normal y por la salud que por las relaciones de poder y la expresión de la masculinidad en el caso de los varones. Decir también que hay una mayor estabilidad sexual en la mujer que en el hombre, pero sin embargo hay muchos mayores tabúes hacia la sexualidad, hacia la mujer mayor que hacia el hombre mayor. He analizado también distintos instrumentos en el trabajo escrito, pero he querido resaltar el cuestionario de satisfacción sexual GRIS de Columbus y Rax de 1986, del cual existe una versión española que consta de 28 ítems, en los cuales se evalúan 12 dimensiones, 6 de ellas se corresponden con las disfunciones sexuales recogidas en el DMS, como son la evitación, anorgasmia, vaginismo, eyaculación precoz o disfunción eréctil, y otras 6 que permiten evaluar conductas, como por ejemplo falta de sensualidad, insatisfacción, escasa frecuencia o incomunicación. Cada ítem es respondido dentro de una escala Likert de 5 opciones de respuesta, donde 1 corresponde con nunca y 5 corresponde con siempre. Matas realiza una investigación en la que resalta una serie de resultados por dominios, utilizando la adaptación española de este cuestionario. Bien, los resultados son los siguientes. En cuanto al dominio de no sensualidad, hay unas puntuaciones más altas en los hombres. La interpretación de este resultado podría no otorgar la misma
podría resaltar que esto no otorga la misma relevancia que las mujeres a aspectos emocionales y relacionados con el erotismo. Sin embargo, tanto el 75% de las mujeres como el 62,5% de los hombres disfrutan de las caricias y los abrazos como demostraciones de afecto. En cuanto al dominio de falta de comunicación, hay unas puntuaciones más altas en las mujeres. La falta de comunicación con la pareja en cuanto a las relaciones afectivos sexuales puede deberse a aspectos como la falta de educación sexual o la represión vivida, por lo que el trabajo de la comunicación marital en cuanto a la sexualidad es fundamental. En el dominio de insatisfacción sexual, las puntuaciones más altas son en mujeres que en hombres. En el dominio de infrecuencia sexual, los resultados obtenidos reflejan la falta de actividad sexual en las personas mayores, ¿no? A pesar de todo el interés que los mismos ponen en el tema de la sexualidad y su deseo. En cuanto al dominio de evitación, los hombres afirman que ellos nunca han evitado mantener relaciones con su pareja, sin embargo, un 25% de las mujeres sí que lo afirma. Se debe trabajar mucho el decir no a las relaciones sexuales, que es algo esencial, potenciando la comunicación y la autoestima en la pareja. Y en cuanto a los problemas para mantener relaciones sexuales, estos están sobre todo relacionados con enfermedades en mujeres como el vaginismo o en los hombres relacionados con problemas como la eyaculación precoz. Bien, bueno, en general los estudios nos muestran en relación a las relaciones afectivo-sexuales en la senectud que hay una visión social de la sexualidad en la vejez como un tema tabú, surgiendo un gran número de estereotipos y prejuicios sobre la temática, una falta de seguridad y autoestima en las personas mayores debido a esta desaprobación social que les inhibe a la hora de poder mantener relaciones con plenitud, una escasa frecuencia en las relaciones afectivo-sexuales y una baja satisfacción en parejas durante la senectud. La propuesta de actuación. La propuesta de actuación que he realizado sí que es cierto que ahora mismo no podría llevarse, pero sí que se propone de cara más adelante cuando se supere el tema del COVID. Y he querido plantear 7 sesiones, ahora expondré los objetivos, con personas mayores de 65 años, con un nivel socioeducativo medio alto y cognitivo alto también. Los objetivos de la propuesta de adaptación serían el general, fomentar una satisfacción óptima de las relaciones afectivo-sexuales en parejas mayores de 65 años para contribuir a la mejora de su calidad de vida. Y en cuanto a los objetivos específicos he planteado 11, pero aquí he querido traer los 3 que me parecían a mí más relevantes para no alargarme mucho. El primero sería desmontar las falsas creencias que hay sobre la sexualidad en la senectud, desmitificar roles de género con la finalidad de motivar relaciones conyugales basadas en la igualdad, trabajar la afectividad como aspecto intrínseco en las relaciones maritales. Bien, he elegido la sesión número 6 porque me parecía que era la que más mostraba lo que quiero resaltar con esta investigación. La sesión se llama afectividad, pretende trabajar la afectividad como aparato intrínseco a las relaciones conyugales, como he dicho anteriormente, y potenciar las relaciones sexuales basadas en la afectividad, el amor, el cariño, el respeto, la tolerancia, la igualdad y la responsabilidad. Estaría dividido en 2 actividades. La primera de ellas daría comienzo con una introducción de qué es la afectividad. Se les preguntará qué consideran los mismos que es la afectividad y si las relaciones sexuales deben tener o no un componente afectivo, con la idea de que se genere un pequeño debate. Al fondo de la sala habrá también una foto pegada de una pareja de personas mayores desnudas abrazándose para representar más gráficamente la afectividad en las relaciones conyugales. Y en la actividad número 2 se agruparán los integrantes del grupo por pareja. Uno de ellos tendrá los ojos vendados y el otro no. Tras esto se le pedirá a la persona que tiene los ojos al descubierto que haga distintos gestos afectivos, caricias, cogerse de la mano, etcétera, con la finalidad de crear un clima de confianza y armonía entre la pareja. La duración de 2 horas y bueno, los materiales, fotografía y pañuelos. Como he dicho, esto es una propuesta de actuación que obviamente no se puede llevar a cabo ahora ni es específica a un grupo concreto de personas. Y bueno, esto sería el resumen de mi investigación y ya está. Muchísimas gracias por la atención. Muchas
gracias, Esther, por esta investigación que has realizado. Les recordamos al público que tienen alguna duda, una consulta sobre la investigación de Esther, la pueden hacer con total confianza mediante el chat. Importante tema que has hecho, Esther, sobre pues la educación afectivo-sexual en las personas mayores, un tema para reflexionar también. Agradecer a todos los presentes que están conectados también en esta transmisión, en esta reunión virtual en el Congreso de las Humanidades y los Desafíos Actuales. Parece que no hay preguntas, todo está claro con tu investigación, Esther. Muchas gracias por el gran aporte que has realizado. A continuación, vamos a presentar la siguiente ponencia a cargo del señor Florentino Díaz Ahumada, quien va a exponer sobre la ciudad poética como matriz creativa de una nueva comunidad. Buenas tardes, Florentino. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Por favor, activa tu micrófono. Muy buenas tardes, Hilary. Muchas gracias. Aquí en este espacio, bueno, es una pena que en verdad no se te pueda estar transmitiendo esto en vivo, porque están muy interesantes las ponencias, pero imagino que serán elementos a poder corregirse en el futuro. Bueno, para empezar con esta experiencia de la ciudad poética, yo quisiera precisamente mencionar algunos elementos de ello, ¿no? Antes que nada presentarme, mi nombre es Florentino Díaz Ahumada, tengo una trayectoria, digamos, como investigador, como poeta también. He realizado más o menos ya 12 publicaciones con respecto a temas de poesía y ensayo. Y ahora me toca estar dentro de el Consejo Metropolitano, en un cargo político. Soy regidor metropolitano de esta ciudad, de Lima, ¿no? Y quisiera saludar en principio a todos los colegas y colegas que están aquí y que se suman a esta reunión, a este proceso de reflexión. Simultáneamente, mientras estamos aquí, se está transmitiendo en la página de la Gerencia de Educación otras ponencias, ¿no? Yo imagino que también esto en algún momento se pueda transmitir. Hubiera sido bueno que se transmita también, ¿no? Porque creo que hay muchos saberes y muchas reflexiones importantes que se han vertido, como la de los colegas que me han precedido. Y va a ser importante eso, ¿no? Creo que más que dividir, es importante unir, es importante consolidar espacios donde, además, habiendo académicos reconocidos también aquí y en las otras mesas, me parece importante eso que se pueda solventar. En principio, la ciudad poética es eso, lo que ya vengo comentándoles, a modo de retroalimentación de este evento, es sencillamente pues la experiencia de la ciudad poética. Y el título de mi ponencia va en el sentido de la ciudad poética como matriz creativa de una nueva comunidad, ¿no? ¿A qué me refiero con la ciudad poética? En primera instancia uno podría pensar o comentar acerca de una ciudad donde se haga poesía, ¿no? Lo poético está vinculado eh, en principio a esta interpretación. Sin embargo, y si me permiten, voy a compartir ¿eh? este PowerPoint. A ver si lo podemos hacer. Bueno, ahí se observa, se está compartiendo, ¿verdad, Hilary? ¿Sí? Muchísimas gracias, Hilary, muy, muy amable. Bueno, la ciudad poética como matriz creativa para una nueva comunidad. En ese sentido, voy a compartirlo en pantalla completa para que lo podamos ver, ¿no?
Yo quiero dedicar antes que nada a este compartir de reflexiones a la memoria de mi padre, el compositor Jaime Díaz Orihuela, y a mi tío, quien fuera arquitecto y diputado también por la ciudad de Arequipa, Eduardo Díaz Orihuela. Y a una gran amiga y maestra también, poeta ella y compositora, recientemente hace 2 días que ha partido, Inés Cook. ¿Qué es una ciudad poética? Una ciudad poética es una intención, es un anhelo, es algo que no podemos nosotros de alguna manera definir a cabalidad, porque todo anhelo, toda intención se debe permitir la irradiación también consistente de la realidad, de aquello que es también inefable, ¿no? En ese sentido, una ciudad poética es una visión, es decir, apela a buscar algo, a encontrarse con algo. Y en ese encontrarse con algo es un reconocimiento. Entonces, si la ciudad poética como intención, como visión, como reconocimiento, es lo que vengo desarrollando desde, para mí es la culminación conceptual de lo que vengo desarrollando tanto como poeta, como performer, como docente, ¿no? A lo largo de los últimos 20 años. La primera publicación que yo realizo fue en el año 98. Y luego, bueno, entro en yo estudié literatura en la Universidad Católica de aquí del Perú, y luego empecé una formación en medicina tradicional oriental, a partir del año 2003, en la escuela Neiqing de medicina tradicional china. O en formación que hasta ahora continúo, ¿no? Es algo, la formación, la medicina tradicional es algo que no tiene, bueno, como toda formación en realidad, siempre uno está en permanente estudio. Y en ese sentido, y también, bueno, tengo un trabajo artístico, tengo un trabajo terapéutico, y ahora, aprovechando estos espacios sumamente interesantes, un trabajo también político. La intención, ¿a qué va? Va a encontrarnos con la incertidumbre. Vivimos en una incertidumbre permanente, ¿no? Nadie sabe lo que puede pasar, pese a que nos hagamos ideas de que podemos controlar las cosas, pero no las controlamos, ¿no? Así que hay que encontrarnos con esa incertidumbre y echar mano de nuestros recursos más próximos, ¿no? Nuestros recursos internos y los recursos que están pues alrededor nuestro para crear. Esto es muy importante. Una ciudad poética es una ciudad poética de poiesis, ¿no? De creación. Pero la creación no es un proceso solitario, la creación es un proceso solidario. Y en ese sentido hay una creación y hay un compartir, hay un dilucidar en el diálogo, ¿no? Hay un dilucidar en el diálogo y un acercamiento a las posibilidades de la realidad desde esa meditación interior. Sí, efectivamente, estoy hablando de meditación. Es decir, en la ciudad poética y en espacios como estos, espacios académicos, o que pretendemos también poder darle ese puente, tejer ese puente, por eso me parecía muy importante, que también hubiéramos podido tener una transmisión en vivo, en Face, porque hay que tejer los puentes con la ciudadanía. ¿Cómo vamos a reflexionar de las humanidades si no tejemos los puentes con los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, tejer esos puentes nos permite abrirnos a las posibilidades desde dónde abordar un asombro, una gratitud, una actitud creadora. Esa es la intención.
La intención de la ciudad poética, de esta construcción, ¿no?, orgánica, de este ideal, de esta visión, es precisamente eso. El poder encontrarnos con esa actitud de asombro, de gratitud, ¿no? Porque la gratitud es imprescindible, ¿no? Si no agradecemos este universo, si no agradecemos el acontecer diario, cotidiano, si estamos enfrascados en la exclusiva competitividad o en esos nichos mentales que nos impiden ver más allá, ¿no?, pues nuestra creatividad, nuestra actitud creadora, obviamente se ve estancada, se ve compartimentada. Y bueno, la convivencia humana se torna desastrosa. ¿Cuál es la visión? La visión es construir una ciudad para expresar la naturaleza creativa humana. No concibo el ser humano sino como un ser creador, ¿no? Somos seres creadores porque estamos inmersos en un universo en permanente creación, ¿no? Permitir la aparición del pensar. No me refiero a exclusivamente esa racionalización instrumental, esa manera de acercarnos al mundo a partir del cálculo para ver cuál es la renta, el beneficio. No, no, ese es el modo de pensar que nos ha llevado a esta tremenda crisis, ¿no? A esta tremenda crisis donde casi 2/3 partes de la humanidad pues viven en condiciones de miseria. Me refiero a permitir la aparición del pensar a partir de una integración de la contemplación en el hacer. Hay que contemplar. Claro, lo digo yo, Florentino Díaz, ¿no?, un sujeto latinoamericano, pero cuando lo escuchamos, de pronto las palabras de un filósofo alemán, de Byung-Chul Han, prestamos más atención, ¿no? Es parte también de los condicionamientos que tenemos que superar. Hay muchos condicionamientos que tenemos que superar y son precisamente los condicionamientos los que nos separan. Son los condicionamientos los que no permiten la innovación. Y en ese sentido, cuando hablamos de contemplación, hablamos de contemplación en el hacer. Una idea también ignaciana, ¿no?, que podríamos vincularlo al fundador, por ejemplo, de la orden jesuita, ¿no?, pero que no viene precisamente originalmente de él, ¿no?, sino que es una idea que nosotros podemos rastrear de los clásicos, ¿no?, desde los estoicos, desde los latinos, los griegos, la contemplación en la acción. Pero ese pensar no está anclado en los imperativos actuales de la competitividad, del combate, de la violencia, de la guerra, del temor. Ahora que el temor pareciera que fuera el elemento esencial condicionador de nuestra humanidad, ¿no? ¿En qué consiste ese reconocimiento? Una ciudad poética, pues una ciudad poética reconoce el fundamento del lenguaje en su configuración. O sea, la ciudad poética es también una ciudad del lenguaje, fíjense, ¿no? El lenguaje nos sustenta. Hacemos mal uso del lenguaje. En ese lenguaje chantajista, en ese lenguaje condicionador, en ese lenguaje de la mentira, ¿no?, en ese lenguaje las verdades a medias. Pero la ciudad poética apunta a la construcción al cuidado, a la atención del lenguaje como elemento creador esencial de nuestra realidad. La ciudad poética trabaja por eso sobre su lenguaje
de tal manera, y esta es una metáfora que me gustaría compartir con ustedes, de tal manera que se pueda doblar la linealidad de lo cotidiano. Asumimos la cotidianeidad como una línea, ¿no? Como una serie de sucesos, de eventos, de causas y efectos, en la que muchas veces ustedes escucharán a personas aparentemente jóvenes que dicen, sí, pues ya estoy viejo, ya estoy vieja, no sé. La linealidad de la cotidianeidad, la rutina que, que, que absorbe nuestra capacidad de asombro y de atención. Eso el lenguaje lo tiene que doblar. ¿Cómo lo va a doblar? Pues a través de la experiencia poética. Y no me refiero solamente a escribir poemas o a leer poemas. Me refiero a una actitud en la que podemos contemplar, podemos darnos cuenta, por eso es importante la contemplación, para darnos cuenta de que estamos inmersos en un proceso creativo. Estamos inmersos en un proceso creativo. Reconocer eso. La ciudad poética reconoce la necesidad de una enunciación paradójica. No queremos cosas claras y distintas, ¿no? Hay que abrazar también lo paradójico, no solamente lo racional, convergente de los discursos, sino también poder amplificarnos a esa divergencia, pero no esa divergencia promovida por el mercado, promovida por los estancos económicos y del marketing y de los condicionamientos pues, del consumo, no, sino buscar esa divergencia interior, sensorial, que es posible encontrar en todos los discursos artísticos entendidos como aquellas acciones que nacen de una intención de belleza, de una intención generosa, de una intención de bondad. No me refiero a esos discursos artísticos enhebrados con esa particularidad, quizá muy anclada, quizá en discursos sofisticados. No, me refiero a la posibilidad, como mencionaba, ya hace más de 50 años, Joseph Beuys, de que todo ser humano es un artista. A eso se apunta. ¿Por qué la ciudad poética como una matriz creativa? Porque toda visión de la realidad genera un modo de acercamiento, ¿no? A ella, una visión de la realidad, la visión que tenemos de la realidad insuflada de guerra, insuflada de miedo, insuflada de violencia, es lo que nos ha llevado a esta situación, ¿no? A experimentar un planeta donde podríamos haber tenido una convivencia hermosa, ¿no? A una convivencia, pues para salir corriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta matriz creativa, porque como es una visión, genera una creación, ¿no? Un modo de ver la vida genera un modo de actuar sobre ella, y toda acción puede permitirnos un acontecimiento creativo. Y esta matriz creativa, bueno, yo la quiero expresar en base a 3 elementos, ¿no? En primer lugar, el elemento basándose, ¿no? Y articulándose con la propuesta de la arquitectura de los sentidos de Juhani Pallasmaa, y luego con el planteamiento del pensamiento extremo oriental, ¿no? Que tiene muchas coincidencias también con los pensamientos tradicionales, con las sabidurías ancestrales de todos los pueblos de la tierra. La sabiduría, al parecer, es una, ¿no? Los discursos sofisticados son muchos. Pero entonces, y finalmente, quiero también recuperar el sentido de la matriz musical de uno de nuestros grandes poetas, poetas en el amplio sentido de la palabra, no poeta exclusivamente del verso y la palabra, sino poeta en el sentido de un creador
verdaderamente admirable, Jorge Eduardo Eyers. La ciudad poética, bueno, aquí está, a Yuhani Palasma, la experiencia del chi. De la tradición oriental, la tradición oriental es amplísima. Es amplia. Yo llevo 17 años formándome en la tradición oriental como terapeuta de la acupuntura y la moxibustión, y podría decir que estoy recién atisbando algunos elementos verdaderamente maravillosos de esta sabiduría. Pero vamos, yo voy a articular esta propuesta de la ciudad poética como una matriz creativa desde el ideograma de Chi. Chi se traduce como soplo, energía, todo es Chi. Es en el Huan Ti Nei Chin So Wen, en el Tratado de lo Interno del Emperador Amarillo, dice, todo es Chi, todo es energía. Y finalmente la matriz musical. Bueno, entonces para ir sintetizando, esta ciudad poética tiene aspectos para la creatividad en la dimensión comunitaria, ¿no? Miren ese árbol, el problema es cuando la rama se piensa solitaria, ¿no? Y no nos asumimos en una comunidad. Y ahí pues una de las grandes situaciones que creo que el sentido del humanismo es si lo humano se queda en lo humano, poco podemos avanzar, ¿no? Poco podemos comprender. Lo humano, como decía Dante Alighieri, tiene que transhumanarse, ir más allá de lo humano, para tomar conciencia, la conciencia de esta humanidad que vive en un planeta, flotamos en la inmensidad del espacio, y no sabemos a dónde vamos. Esa es la realidad, no sabemos a dónde, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y en ese sentido, quiero articular unas breves propuestas de creación. Por ejemplo, amplificar la posibilidad de otros sentidos, no solo el visual, en el diseño, la interacción y la gestión de espacios de convivencia. Yuhani Palasma nos hace referencia a que todo en esta época está centrado en los ojos. Hay un oculocentrismo devastador. Así que hay que recuperar los otros sentidos, ¿no? Las posibilidades multisensoriales del acontecimiento poema. Así me gusta llamarle al instante, el acontecimiento poema. Es decir, también pueden ser los dispositivos verbales, que todos conocemos como poemas, pero realizar estos arduos trabajos de reflexión pueden influir, ¿no? O sea, la contemplación, la clave es la contemplación, creo yo. En una ciudad poética tiene que existir esa posibilidad de contemplar. No podemos pasarnos 14 horas trabajando. No podemos pasarnos todo el día inmersos en la tecnología de los smartphones, ¿no? Tenemos que desarrollar la disciplina de la contemplación. Y bueno, quería mostrarles, por ejemplo, cómo se realiza, cómo encarna eso. Yo estoy como regidor metropolitano ahora. Digo ahora porque después no sé en dónde estaré, ¿no? Pero lo que voy viendo es un poco recogiendo algunas experiencias, ¿no? Como la del sonido, el hombre que anuncia, los frutos, ¿no? Y es un sonido que quizás no lo escuchemos en otro país, ¿no? Quizás esto no sé, no lo escuchamos en Berlín, ¿no? Tiene otros sonidos. La multisensorialidad acontece a cada instante. Pero hay que darse cuenta, ¿no? Este es el Parque Multisensorial Arias Eshaiba, que se inaugura, bueno, en marzo del próximo año, y apela a eso, ¿no? A que sea un parque donde también se pueda contemplar los otros sentidos, ¿no?
otra propuesta de creación, es los diálogos, la meditación. Por eso también hay un programa que se viene realizando que es Ciudad Poética, meditación para una ciudad poética. El tema de la ciudad poética, como les menciono, yo desde que he asumido este cargo de región metropolitana en el 2019 y luego la presidencia de la Comisión de Educación y Cultura Metropolitana de Lima, he tratado de enfocar todo esto a lo que creo que considero que es una conceptualización que puede ser válida, que puede ser además retroalimentada, modificada, según el sentir de cada persona, porque esto no es una doctrina, ¿no? La ciudad poética, en el momento en que alguien me diga, esto es, ya no es, ¿no? Como en el Tao Te Ching, aquel que define el Tao, es que ya no está en el Tao, ¿no? Bueno, y entramos al Chi, un poquito, voy a correr un poco esto, pero son los 3 alimentos, ¿no? En el ideograma de Xi, ¿no? Estoy haciendo el ideograma ahora, en el ideograma de Xi se percibe 3 dimensiones: la alimentación, el aire, los hindúes llaman el prana, la alimentación afectiva, nuestras emociones, y la alimentación, bueno, nutricia, el alimento material, ¿no? Hay que promover la conciencia de estos 3 elementos: cómo respiramos, cómo nos relacionamos y cómo comemos, los que pueden comer. Y en ese sentido, el universo se enmarca como acontecimiento que no está dentro de la guerra, la violencia o el castigo, de ciertos discursos religiosos que manipulan también las experiencias espirituales profundamente interiores de los seres humanos con experiencias, por ejemplo, de violencia o de castigo, en fin. El universo es más un tejido, un organismo con capacidad de equilibrio, de conciencia y de relación. Bueno, y en ese sentido, buscando ese equilibrio, esa conciencia, esa relación, hay estos proyectos, por ejemplo, que quiero presentarles. Lima, por sus artistas, es esta articulación que estamos viendo, en una ciudad poética donde estamos buscando que sea un espacio de creación, a quienes pues son las primeras personas que deberíamos ponerle toda la atención, si no son las y los artistas. Pues por eso estamos trabajando un proyecto que, bueno, hoy día se está sometiendo a consulta ciudadana acá en la ciudad metropolitana de Lima, que es Lima por sus artistas. El segundo proyecto es los módulos de exploración de la creatividad ciudadana. Hay que hacer que el ciudadano cree. Y este es un proyecto que vincula movimiento, sonoridad, visualidad y conversación. Hay que conversar, ¿no? Jorge Eduardo Eyers, las propuestas para la creación. Bueno, es una obra multidisciplinaria, maravillosa, integrada en una unidad, podríamos decir, no conceptualizable, creo yo, por eso mismo la riqueza. ¿Quién puede definir la idea de una flor? ¿Quién puede definir la idea de una semilla? ¿Quién puede definir en tu rostro la caricia de una gota, de una lágrima? La existencia no es conceptualizable como tal. Buscamos acercarnos a ella, pero nos elude, se nos escapa, y eso es hermoso. Proponer la sanación musical sonora del tejido psicoespiritual de la comunidad humana en la urbe. A eso proponemos con la ciudad poética. Recuperar la poesía, como decía Eyelson, como la matriz comunicativa del futuro. Es decir, insertar en el lenguaje cotidiano aquellos vislumbres súbitos del poema, de la actitud poética de la realidad. Es importantísimo. Y aquí estamos en 2 proyectos. Lima, capital del libro. ¿Cómo vamos a despertar cosas concretas, ¿no? ¿Cómo vamos a despertar? Pues hay que apostar por el libro.
Pero yo no entiendo el libro como exclusivamente este dispositivo, ¿no? Yo entiendo el libro como también una relación, un espacio, una congregación. Por ejemplo, ¿no? Congreso también internacional, humanidades, ¿no? Desafíos actuales. Y por eso a mí me parece que sería un desafío y es algo importantísimo. ¿Cómo hacemos para que se transmita, ¿no? Totalmente a todas las personas, ¿no? En vivo. Porque si no, pues parecería que un grupo sí pueden ser transmitidos y otro grupo no, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo podemos hacer? Es parte de la ciudad poética. Importantísimo. Luego, Lima, capital del libro. Lima por el pensar. Y este es otro proyecto donde nosotros, por ejemplo, acá tenemos esta es una conversación que realizo con colega y gran amigo y colaborador y gestor también de este otro concepto que en otra oportunidad les comentaré, se llama inmanencia. Inmanencia, ciudad poética. Y me refiero a Enrique Bernales, también, bueno, es doctor en literatura en la Universidad de Boston, radica allá en Estados Unidos, y vamos realizando, por ejemplo, conversaciones sobre un homenaje que rendimos a uno de los poetas que a mí me parecen fundamentales para estos momentos, Friedrich Hölderlin, fundamental. Y en ese sentido, bueno, he querido sintetizar estas propuestas de creación. ¿Para qué finalmente la ciudad poética? Y quiero culminar con esta imagen del planeta Tierra. La ciudad poética es para darnos cuenta de que vivimos en un planeta, vivimos entre las estrellas, vivimos en un universo. Es una conciencia estelar. A eso apunta. Esa es la visión, la conciencia estelar. Cuando miremos nuestra cotidiana vida desde la conciencia de las galaxias, de los cometas, las estrellas, las nebulosas, las supernovas, qué poco nos van a afectar quizá las luchas y los sinsabores de la vida cotidiana. Qué poco podrá alterar nuestro corazón cuando sintamos la cercanía de las estrellas en nuestros cuerpos o en nuestras voces. Quiero dedicar a esta presentación a todos los seres cuyos corazones albergan los instantes de lo siempre posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Florentino, por tan linda ponencia. Quiero también leer algunos saludos que están haciendo las personas que están conectadas. El saludo de Magali Janet, el saludo de la doctora Renata, que manifiesta que excelente exposición. Isela Chapilliquen, que dice que a través de la poesía expresamos nuestros sentimientos, desarrollar una creatividad, imaginación, vocabulario, que podemos crear nuestro mundo. Un saludo también a la doctora Marta Chávez, quien te felicita y también nos indica que esto de aquí lleva a replantear el sentido más humano de la existencia del hombre. Muchas gracias a todos por estar conectados. Gracias nuevamente, Florentino, por tan buena investigación y ponencia y por exhibir también las propuestas desde la Municipalidad de Lima que se está llevando a cabo para poder tener una ciudad más poética, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, siempre es un gusto y un honor tenerte en todas las presentaciones, Florentino. Muchas gracias a ustedes. También, queremos continuar con estas exposiciones. Ahora es turno de invitar a Andrea Catalina Bustamante, a Rosa Milena Correa y Ana Marcela Rieta, quienes nos van a exponer la educación inclusiva y representaciones sociales como estrategia didáctica para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje. Muy buenas tardes. Bueno, buenas Ana, tardes, Hilary. Andrea. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal, Andrea? Bueno, buenas tardes a todos. Inicialmente, pues felicitar a los compañeros ponentes por tan excelentes discursos y también investigación por parte de la profesora. Queremos presentar aquí
un PowerPoint que trajimos para acompañar este proceso de sustentación. Bueno. Ya está aquí el PowerPoint. Perfecto. Listo. Yo les dejo Bueno. recordar que tienen 20 minutos y también recordar al público que puede hacer sus preguntas. Gracias. Bueno, mi nombre es Andrea Catalina Bustamante Parra, soy docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el departamento de Boyacá. Ana Marcela Rieta, ella es maestra en formación, actualmente se encuentra vinculada al semillero Consincol, del cual soy coordinadora, y quien no nos pudo acompañar el día de hoy por situaciones académicas, Rosa Milena Correa Acevedo. La investigación se titula, como lo decía Hilary, la educación inclusiva y representaciones sociales como estrategia didáctica para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Digamos que voy a mencionar un diagnóstico, un panorama de la población con la que se está trabajando y se está haciendo este proceso de investigación. Se eligió la institución Colegio Integrado Divino Niño, ya que digamos que una de nuestras maestras en formación vive en este municipio, vive en Capitanejo, y de allí se observa que hay una única institución educativa en este sector. Dentro de esas microprácticas que ellas vienen desarrollando, se dieron cuenta en ese proceso de observación del quehacer y del hacer del maestro, las dificultades que evidenciaban en cuanto al reconocimiento de los estudiantes con alguna diversidad o capacidad diferente. De allí que empezaron a surgir preguntas de cómo eran esos procesos de integración en el aula, de cómo eran esas representaciones sociales específicamente del estudiante que tiene una diversidad funcional, visto desde la concepción que tenía el maestro o tiene el maestro de su estudiante. ¿Por qué lo quisimos plantear desde allí? ¿Por qué se quiso plantear desde el estudiante que tiene alguna capacidad, una diversidad funcional? Porque generalmente en Colombia, en algunos municipios alejados de las capitales, estos procesos inclusivos no se dan. Los estudiantes están aislados, se encuentran en pupitres, alejados de su común denominador, que son sus compañeros, que es una integración social, y desde allí es donde se quiere empezar a trabajar específicamente con los maestros, quienes son ese eje fundamental de la escuela. Y desde allí también reconocer a los niños y a los estudiantes, a los jóvenes y a los adolescentes como seres sociales, como seres individuales desde sus particularidades, desde sus intereses, pero sí que deben estar integrados a una comunidad en general. De aquí surge la pregunta, ¿en qué medida la educación inclusiva y las representaciones sociales son una estrategia didáctica para favorecer la enseñanza-aprendizaje en estudiantes con capacidades diferentes del Colegio Integrado Divino Niño en Capitanejo, Santander, en Colombia? Tienes el micrófono apagado, Marcela. Perdón, buenas noches. Como objetivo general se plantea establecer la educación inclusiva y representaciones sociales como estrategia didáctica para favorecer la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes con capacidades diferentes en el Colegio Integrado Divino Niño de Capitanejo, Santander. Como objetivos específicos, identificar las dificultades que presentan los estudiantes con habilidades diferentes en la institución educativa. Sensibilizar a la comunidad educativa frente a la inclusión escolar por medio de capacitaciones con las cuales se pretende favorecer el proceso educativo y el desarrollo humano de los estudiantes. Implementar y aplicar estrategias educativas didácticas desde las representaciones sociales de los estudiantes con capacidades diferentes. Y por último, sistematizar la estrategia pedagógica en una ruta de atención integral.
Bueno, lo que se quiere lograr es apropiarnos de estos referentes o teorías que permitan agregar valor a esta investigación. La UNESCO, un ejemplo muy importante, dice que todos los niños y jóvenes tienen derecho a aprender juntos, independiente de las dificultades y diferencias que presenten. Las escuelas inclusivas y los entornos de aprendizaje deben apoyar y responder a las diferentes necesidades de cada estudiante. Un punto relevante en este proyecto es la representación social. La representación social es una alternativa poderosa en los modelos de cognición social. ¿Por qué? Porque permite percibir esas emociones y reconocerlas. Estas se pueden visualizar, observar en la conducta y práctica pedagógica del docente en la institución. Y también en la experiencia del padre de familia como apoyo fundamental en estos procesos de formación de un estudiante con alguna habilidad diversa. También se encuentra Moscovici. Él dice que la representación social es un corpus organizado de conocimiento. Es una actividad psíquica que permite a los seres humanos, o al hombre, perdón, hacer intangible la realidad. Nosotros en la investigación queremos alcanzar esos 4 dimensiones mencionadas por este teórico, como la condición de producción de la representación social, el campo de información, el campo de la actitud y el campo de la representación social. También las TIC juegan un papel importante porque es llamativo para el estudiante, porque si las llevamos y las introducimos al aula, es positivo. Además, el uso, el diseño universal de aprendizaje y las TIC, ellas trabajan sincrónicamente, permitiendo que haya un aprendizaje significativo y óptimo en los estudiantes, y más en estos momentos de emergencia sanitaria debido al COVID-19. Entonces, queda decir que cuán importantes son en todos los procesos de formación. Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, por el cual se reglamenta el marco de educación inclusiva y la atención a población con discapacidad, Mami, estoy ocupada, espere. Perdón. ¿Me escucha, profe? Perdón. Sí, sí, continúa hablando. Dice que, perdón, se puede, respondiendo a la ley estatutaria 1660 del 2013, desde el diseño universal de aprendizaje. Dice que se enfoca en reconocer y evaluar, valorar, perdón, la individualidad de cada estudiante mediante experiencias significativas desde lo físico, lo cognitivo, lo cultural y lo social. Además, no podemos dejar de lado el plan de ajuste razonable, reglamentado en el decreto 1421 del 2017, el cual
es una herramienta fundamental que garantiza los procesos de formación, la permanencia y la participación del estudiante mediante apoyos y ajustes razonables desde el currículo, la infraestructura y la valoración pedagógica. Bueno, de allí los actores que vienen a involucrar estos procesos de acompañamiento y esos procesos pedagógicos. Los enmarcamos como agentes sociales y políticos, los cuales están direccionados desde las directivas de las instituciones, de la institución educativa, perdón, los docentes que hacen parte de la institución educativa, las familias, los representantes legales de los niños y específicamente los estudiantes que se encuentran en este centro educativo. De allí queremos fortalecer esos procesos inclusivos. ¿Desde dónde? Desde las humanidades, esas humanidades que despiertan el amor por el saber, por los aprendizajes y no por un oficio, no por el querer formar a los estudiantes desde un oficio, desde una disciplina, sino desde ese amor por el querer aprender, por el querer reconocer que los aprendizajes son fundamentales y que todas las personas son diferentes y aprendes desde esas diferentes dimensiones. Las capacitaciones a docentes, ya que encontramos unos docentes resistentes al cambio, resistentes a esas nuevas metodologías, resistentes a las nuevas pedagogías, por creer que las dinámicas que llevan actualmente en la institución y específicamente en su aula de clase son las únicas, y la experiencia hace que realmente el docente no se esfuerce por investigar, por crear y por construir. ¿Qué sucedió con esta situación compleja por la que estamos pasando a nivel mundial? Y es la pandemia, que todos los maestros tuvieron que replantear sus prácticas pedagógicas, y desde allí lo que se espera es que haya un cambio pedagógico desde esas experiencias, desde ese hacer y quehacer del maestro, desde todas esas brechas que hemos encontrado a nivel a nivel político, educativo, porque realmente a nivel educativo sí se veían muchas dificultades, pero con esta situación realmente nos dimos cuenta de la realidad educativa por la que estamos pasando. Generar esos cambios pedagógicos desde herramientas didácticas. Un docente tradicional, un docente con un discurso hermético, realmente no va a fortalecer y no va a favorecer a esos procesos de aprendizaje del estudiante. Y aquí hablo de ese estudiante regular, de cualquier estudiante que se encuentre en el aula. Ese estudiante que si no está motivado realmente no va a aprender, simplemente va a transmitir lo que le dijo un docente. Va a recrear esa misma información sin hacer un proceso de entender una información. De allí que vienen los DUA, como mencionó Marcela, y el DUA es importante desde 3 dimensiones, que es la red afectiva, la red estratégica y la red de conocimiento, perdón. Estas 3 redes trabajan áreas fundamentales en el cerebro. Hay una conexión cada vez que la persona aprende, y de ahí vienen unas redes semánticas. Estas redes semánticas lo que hace es que dependiendo del estilo de aprendizaje de cualquier persona, se empiezan a dar los aprendizajes. Y el peer, que ya viene más ajustado a esas necesidades físicas, esas necesidades de estructura, que se pueden llegar a modificar. Vienen también a ser esas guías que probablemente el docente necesite ajustar de acuerdo a los procesos de aprendizaje de un estudiante. ¿Qué beneficios queremos lograr con esta institución? Que haya una convivencia armónica desde todos los actores que se están interviniendo, que haya un aprendizaje significativo, y de ahí mejorar la calidad de vida de todos los integrantes y de todos estos actores. El proceso investigativo
tiene un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque queremos hacer un proceso de interpretación de ese lenguaje corporal, de ese lenguaje escrito, de ese lenguaje verbal, de los sectores, de los actores con los que estamos trabajando. De allí, la investigación va a ser desde un enfoque investigación-acción, donde lo que queremos es hacer un proceso inicialmente de observación que ya se hizo, de pensar, que es el proceso de ejecutivo en el que nosotros nos encontramos, y el actuar, que responde a todas esas dinámicas y esas herramientas que se van a brindar a la comunidad educativa. Bueno, dentro de la población que con la que se está trabajando, son 44 directores, directivos y docentes. De allí que la institución cuenta con 715 estudiantes. Para hacer el proceso de identificación de la muestra se tuvo que hacer una caracterización de la población, porque la institución no tenía un reconocimiento de los estudiantes que tenían alguna capacidad diferente. De allí se pudo identificar 14 estudiantes que tienen desde 6 a 17 años. Las técnicas e instrumentos con las que venimos trabajando dentro del proceso de investigación son los diarios de campo, la encuesta, la entrevista, estos grupos focales de los que se viene hablando, y desde la observación. Perdón. Dentro de los avances que se llevan en este proceso de investigación, se ha hecho una caracterización de los estudiantes con capacidades diferentes. De ahí que se ha podido vincular a entidades gubernamentales, a profesionales expertos, para poder hacer capacitaciones a los docentes frente al uso de las TICs, el reconocimiento de los ajustes razonables, las estrategias para identificar a la población con alguna capacidad diferente. Y esto visto más desde el estudiante que se encuentra en el aula y probablemente tiene dificultades visuales y el docente no lo reconoce. El estudiante que probablemente tiene dificultades auditivas y el docente no lo reconoce. Y desde el aprestamiento a la lectura, y es esta lectura vista desde un enfoque constructivista. Se han hecho gestiones ante la Secretaría de Salud para hacer todo este proceso de valoración auditiva y visual. Aquí hay un elemento importante que no se mencionó antes, y es que digamos que la clasificación socioeconómica de la población con la que estamos trabajando se encuentra en el estrato 1 y 2. Entonces, las capacidades que probablemente el padre tenga para vincularse a un centro de salud, pues son un poco limitados. Por eso se hace este proceso de gestión ante las secretarías. Por otro lado, se hace también esa gestión ante la Secretaría de Educación para que se pueda vincular un especialista de lenguaje de señas, ya que pues se cuenta con la población de sordos. Hay un primer diálogo con los padres de familia. Aquí hubo una brecha de las que le mencionaba antes, y es que se llegó hasta ese proceso de gestión ante las secretarías, y de allí surgió el confinamiento total. Entonces, todo este proceso que nosotros veníamos desarrollando tuvo pues que parar frente a las dinámicas actuales a nivel mundial. Dentro de este proceso del diálogo con los padres de familia se hizo de manera en que se llamó a cada uno de los padres para saber cómo se encontraba ese proceso educativo del estudiante en casa, y realmente no tenían acompañamiento. A los estudiantes se les envían guías que realmente ellos no pueden responder porque no hay un asesoramiento, y probablemente esos acudientes se encuentran haciendo otras dinámicas laborales para poder responder a una familia que necesita o que tiene otras necesidades. De allí una encuesta diagnóstica a los maestros para, respondiendo al decreto 1421, para que podamos identificar cómo ven esos procesos inclusivos y cómo creen que sus metodologías van enfocados a una pedagogía inclusiva.
Esto haciendo un análisis inicial del PI que tiene la institución y de ahí cómo se puede utilizar estas herramientas como el DUA para que se puedan brindar estrategias y metodologías diferentes a los docentes que se encuentran específicamente con esta población. Dentro de los resultados esperados, pues ya se hizo una caracterización de los estudiantes con capacidades diferentes, de ahí que haya un reconocimiento de los estudiantes como seres sociales, no como el estudiante aislado, no como el estudiante que probablemente no sabe, sino como un estudiante que tiene unas habilidades diferentes, como un estudiante que debe ser reconocido como un ser social y que tiene muchas capacidades. Que debe haber una nueva implementación del cuerpo docente, ya que los docentes han sido muy resistentes a todo este proceso de cambio. Realmente ha sido muy difícil trabajar con ellos, pero se sigue haciendo y se busca realmente a los mejores especialistas para que se haga ese proceso de sensibilización. De allí se está construyendo una ruta de atención integral para que se pueda, digamos que tratar de buscar esa mejor metodología, aunque no existe, pero sí tratar de orientar al maestro en cuanto a un estudiante con alguna diversidad en específico. ¿Cómo debe ser su atención? Que no debe tenerse, no debe estar en un proceso de aislamiento, sino realmente un proceso donde yo como maestro genere estrategias didácticas, genere estrategias pedagógicas, donde se pueda realmente trabajar con un grupo o con un aula de clase de forma integrada, ¿sí? Donde no se segmente simplemente al estudiante y se le den unas actividades en específico, sino donde todos aprendan con todos. Y también una cartilla con actividades de áreas fundamentales donde se trabaja las estrategias enfocadas al DUA. Básicamente esto es lo que nosotros llevamos en la investigación. Pues ya se da apertura para las preguntas que tenga el auditorio. Muchas gracias, Andrea, Ana, por la ponencia, por habernos acompañado. ¿Qué metodología utilizan para... Bien. ¿Qué metodología utilizan para la enseñanza con estudiantes con discapacidad auditiva? Hilary, no te escucho. Aló. Hola, ¿sí me escuchas? Ya. Ya. Había una pregunta. ¿Qué metodología utilizan para la enseñanza con estudiantes con discapacidad auditiva? Bueno, inicialmente se hizo un reconocimiento. Había un estudiante que tenía una dificultad en cuanto a el oído medio. De ahí lo que nosotros hicimos integrado dentro del aula fue buscar un espacio donde el estudiante se sintiera cómodo para que el docente pudiera transmitir una información, ¿sí? Pues ha pasado que realmente el estudiante que tiene dificultades auditivas no necesita generalmente estar al frente del salón, ¿sí? Necesitan es buscar un espacio donde puedan visualizar al maestro. ¿Cuál es la dificultad ahí? El maestro generalmente, al tratar de utilizar el tablero como una herramienta de información, da la espalda. Entonces, ahí lo que se le pedía al docente cuando nosotros estuvimos, porque llevamos alrededor de un año trabajando en esta investigación, es que ese lenguaje corporal lo hiciera de manera visual. El estudiante que tiene dificultades auditivas generalmente es muy visual. Entonces, el maestro tenía que gestualizar, vocalizar muy bien, dirigirse hacia su estudiante como un ser social, sino que depende más es de la estrategia que utilice el maestro. Entonces, esa sería una de las estrategias. Imágenes, se trabajó mucho con imágenes y la corporalidad.
Específicamente fueron las estrategias que se trabajó con el maestro. Como tal, el estudiante no tenía ninguna dificultad cognitiva, no tenía ninguna dificultad más allá de una audición leve. Una dificultad auditiva leve, perdón. Bien, espero que haya respondido eso la interrogante. Agradecerte, Andrea, y también a Ana, Marcela, por habernos acompañado el día de hoy en la exposición de esta investigación. Asimismo, informar que hemos llegado a la parte final de las presentaciones de trabajos. Quiero agradecer la asistencia de todos y también poder invitarlos a que puedan seguir la transmisión del Congreso el día de mañana a partir de las 9 de la mañana por el Facebook de Lima Educación y también por el canal de YouTube de la Gerencia de Educación y Deportes. Recordarles también que este evento es totalmente gratuito y van a recibir un certificado por haber participado los 3 días. Para ello nosotros colgamos en las redes sociales un link de registro y que también se los he compartido por este chat hace unos instantes. Agradecer nuevamente las exposiciones y los trabajos presentados por Ricardo Aguilar, por Esther Sánchez, por Florentino Díaz, por Andrea Catalina, Rosa Milena y Ana Marcela. Muchas gracias. Los esperamos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana para que puedan seguir de cerca este Congreso de las Humanidades y los desafíos actuales. Conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.